En el video de hoy estaremos hablando sobre las reacciones que se llevan a cabo entre los derivados de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos nosotros ya habíamos discutido que son derivados que se interconvierten unos en otros a través de la reacción de sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo, que ya nosotros conocemos. Entonces, el mecanismo general de esta reacción ocurre en dos etapas. En la primera etapa ocurre una adición y posteriormente ocurre una eliminación. En términos generales, el mecanismo general de esta reacción ocurre en estas etapas de acá. Aquí nosotros podemos ver el mecanismo general, donde nosotros podemos observar que en la primera etapa se da la adición de nuestro nucleófilo sobre el carbono electrofílico del grupo carbonilo para formar un intermediario tetraédrico. Ese intermediario tetraédrico luego regenera el doble enlace carbono-oxígeno para dar lugar a la salida de un grupo saliente, porque ya sabemos que el carbono no puede contener más de 4 enlaces, así que cuando se regenera este doble enlace debe desprenderse o debe eliminar un grupo saliente. Entonces es así como ocurre la interconversión de un derivado de ácido en otro derivado de ácido. Y esta reacción puede ocurrir tanto en condiciones ácidas como en condiciones básicas. Todos los derivados de ácido tienen reactividades diferentes y todo esto depende de dos cosas. Depende tanto de la estructura del derivado de ácido. Cuando hablamos de la estructura nos referimos específicamente al grupo que sale o que el grupo saliente que contiene cada derivado de ácido. Entonces, si nosotros observamos a estos grupos o a estos derivados de ácido, tenemos acá que el más reactivo de todos es el cloruro de ácido. En el cloruro de ácido, este cloruro es nuestro grupo saliente, que cuando sale como el ion cloruro. Y en el anhídrido, el grupo saliente es este ion carboxilato, en el éster el grupo saliente es este ion alcóxido y en las amidas el grupo saliente es este ion amiduro. Entonces, si nosotros vemos las características de estos grupos salientes, vamos a darnos cuenta que este ion cloruro es el menos básico de todos y si ustedes recuerdan allá cuando estudiaron en la química orgánica 1, habíamos mencionado que cuanto menos básico es un grupo saliente, entonces mejor grupo saliente se considera un mejor grupo saliente. Entonces, si nosotros observamos acá, este ion carboxilato es una base más fuerte que este cloruro, que este ion cloruro, por lo tanto, este será considerado un grupo no tan bueno como el ion cloruro. Y lo mismo ocurre con el amiduro, que es el grupo saliente más básico de todos, y por lo tanto es considerado un grupo no tan bueno en las adiciones nucleofílicas sobre el grupo acilo. Ya vamos a discutir mejor esto de los grupos salientes porque allá en la orgánica 1, cuando ustedes estudiaron, ya se había mencionado estos grupos, estos compuestos o estos nucleófilos, perdón, o estapaces, que eran consideradas allá cuando se estudió la sustitución nucleofílica bimolecular, se consideraban que eran muy malos grupos salientes, en ese caso de la sustitución nucleofílica bimolecular, pero sin embargo en estas reacciones de la sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo, la salida como grupos salientes sí es factible. Entonces vamos a discutir un poquito más adelante por qué aquí sí estos pueden ser considerados grupos salientes y por qué allá en la sustitución nucleofílica bimolecular eso no es posible. Entonces, al tener el cloruro de ácido el mejor grupo saliente, eso significa que es mucho más fácil que este cloruro de ácido se desprenda de ese grupo saliente con una mayor facilidad que como lo haría, por ejemplo, una amida, en este caso, que este es un grupo saliente un poco más difícil de eliminar que el ion cloruro. Entonces, una de las razones por las que podemos explicar este comportamiento de reactividad es características de los grupos salientes.
Otro aspecto que tiene una influencia grande en cuanto a la reactividad de los grupos o de los derivados de ácido es la resonancia que pueden presentar todos estos derivados de ácido. Si nosotros nos fijamos en este cloruro de ácido que nosotros tenemos acá, ese cloruro de ácido presenta una casi nula estabilización por resonancia. Y al presentar casi nula estabilización por resonancia, entonces estamos diciendo que los compuestos que tienen poca estabilización por resonancia, pues son más reactivos, son menos estables y son mucho más reactivos por esta razón. Entonces, ese es el otro motivo por lo que los cloruros de ácido son considerados los derivados más reactivos de todos los derivados de ácido. Ahora, no ocurre eso, por ejemplo, con las amidas, que si nosotros vemos acá, las amidas son compuestos que presentan estructuras resonantes. La segunda estructura resonante es esta que está mostrada a la derecha en estos corchetes de acá. Y si ustedes se fijan, aquí esta segunda estructura resonante tiene esta carga negativa localizada en el oxígeno y una carga positiva localizada en el nitrógeno. Si nosotros vamos a la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, por lo que esas cargas están localizadas de forma correcta y eso nos lleva a concluir que esta segunda estructura resonante es una estructura resonante estable que estabiliza al grupo carbonilo de las amidas y que es una estructura resonante que tiene mucha influencia en cuanto a la reactividad de las amidas. Entonces podemos decir que las amidas tienen una estabilización por resonancia. Algo similar podríamos analizar en el caso de los ésteres, que es el caso que tenemos acá, solo que aquí si ustedes observan esta estructura resonante de la derecha, tiene una carga negativa en este oxígeno y tiene una carga positiva en otro átomo de oxígeno. Estamos hablando de los dos átomos de oxígeno que son átomos iguales con igual electronegatividad. Por eso esta segunda estructura resonante no tiene una importancia relevante o no tiene una presencia relevante, es muy poco estable porque tiene dos cargas diferentes en el mismo átomo, que no debería ser así. Entonces esta segunda estructura resonante en realidad es bastante inestable y no estabiliza a los ésteres de la forma tan eficiente como lo hacen en el caso de como ocurre en el caso de las amidas. Entonces, en el caso de los ésteres, tenemos una menor estabilización por resonancia, una mucho menor estabilización por resonancia comparado con lo que ocurre en las amidas. Un análisis similar podríamos hacer con el caso de los anhídridos, solo que aquí, si ustedes se fijan en este caso de los ésteres, aquí solamente hay un grupo carbonilo que necesita ser estabilizado. En los anhídridos tenemos dos grupos carbonilo que deben ser estabilizados y observamos el mismo comportamiento que en el caso anterior, una muy poca estabilización, solo que aquí tenemos incluso una menor estabilización precisamente porque aquí solamente necesita ser estabilizado un grupo carbonilo y en los anhídridos necesitan ser estabilizados dos grupos carbonilo, por lo que esa estabilización en el caso de los anhídridos es mucho menor de la estabilización que se da en los ésteres. Al ser menos estables, o al tener una menor estabilización en el caso de los anhídridos, entonces estamos diciendo que los anhídridos son mucho más reactivos que los ésteres y que estos ésteres son más reactivos que las amidas. Esa sería entonces la otra razón que explica este comportamiento en cuanto a la reactividad de los ácidos, de los derivados de los ácidos carboxílicos. Ahora, en términos generales, vamos a decir que las sustituciones nucleofílicas sobre el grupo acilo, que son consideradas favorables, siempre van a convertir a los derivados más reactivos en los menos reactivos. Ahora, para que entendamos mejor esto, voy a regresar a esta diapositiva de acá y quiero que ustedes se fijen en estos grupos salientes que nosotros tenemos acá. Es lo que les estaba mencionando antes. Este es una base más débil que este otro grupo carboxilato acá,
y al ser una base más débil estamos también diciendo que es un nucleófilo más débil, en este caso el ion carboxilato es un nucleófilo más fuerte que el ion cloruro. Este ion alcóxido es un nucleófilo más fuerte que el ion carboxilato y más fuerte que el ion cloruro. Y el ion amiduro, este de acá, esta base, el amiduro, es una base y un nucleófilo más fuerte que el ion alcóxido, que el ion carboxilato y que el ion cloruro. Entonces, fíjense que estas reacciones para convertir un derivado en otro, estos que son nucleófilos deben atacar al grupo carbonílico de otro derivado de ácido y en algún momento en una segunda etapa se dará la salida de un grupo saliente. Ahora fíjense bien, tengo aquí a este, por ejemplo, a este ion carboxilato. Este ion carboxilato podría atacar al sitio electrofílico de este derivado de ácido que es el cloruro de ácido. Este es un nucleófilo que puede atacar perfectamente a este grupo carbonilo. Permítanme un segundo. A ver. Ok. Entonces, les estaba mencionando que este nucleófilo puede atacar a este grupo carbonilo del cloruro de ácido. Se formará un intermediario tetraédrico y en un paso posterior se dará la salida de este grupo saliente. Ahora fíjense bien que esa reacción es favorable porque estamos teniendo el ataque de un nucleófilo más fuerte y la salida de un nucleófilo más débil. Ahora, si yo intentara hacer lo contrario, por ejemplo, que este nucleófilo atacara a este grupo carbonilo del éster, tendría que darse la salida de este otro grupo, de este grupo saliente, del OR, que es un nucleófilo más fuerte que este otro de acá. Entonces se necesita siempre que el nucleófilo que ataque tenga características o sea un nucleófilo más fuerte que el grupo que está saliendo. Entonces, para considerar que la reacción es favorable, voy a repetirlo, el nucleófilo debe tener una fuerza mayor que el nucleófilo que está saliendo como grupo saliente. Una reacción desfavorable sería esta que yo estoy planteando aquí abajo, donde un nucleófilo más débil está intentando desplazar a un nucleófilo más fuerte, que en este caso sería el ion alcóxido. Entonces, las reacciones favorables siempre van a convertir a los cloruros o a los derivados de ácido más reactivos en aquellos menos reactivos, que eso es lo que les estaba explicando aquí en este caso de acá. Entonces, por ejemplo, este cloruro de ácido, que es el derivado más reactivo, se puede convertir fácilmente en un anhídrido mediante un ataque por este nucleófilo de acá, pero un anhídrido no se puede convertir en un cloruro de ácido, porque eso necesitaría o requeriría el ataque de este nucleófilo que es más débil que este grupo saliente que tenemos en el anhídrido. Entonces, repitiendo esto, las sustituciones que son favorables convierten siempre a los derivados más reactivos en los menos reactivos. Entonces, por ejemplo, un cloruro de ácido se va a convertir en todos los otros compuestos que son más estables que él, en un anhídrido, en un éster, en una amida y en un ion carboxilato. Un anhídrido se podrá convertir en un éster, en una amida y en un carboxilato. Y un éster solamente se podrá convertir en una amida y un carboxilato. Y una amida solamente se podrá convertir en un ion carboxilato. Entonces vamos a ver estas conversiones un poco más a detalle y vamos a comenzar estudiando las conversiones de los cloruros de ácido. Estos cloruros se pueden convertir en anhídridos, en ésteres y amidas. Para convertirse en un anhídrido, el cloruro de ácido se va a hacer reaccionar con un ácido carboxílico y el mecanismo sería este de acá. Básicamente, para todas las conversiones es exactamente el mismo mecanismo, donde tenemos en el primer paso la adición de nuestro nucleófilo
en el grupo carbonilo para formar un intermediario tetraédrico. Luego, en este intermediario tetraédrico se regenera el doble enlace carbono-oxígeno para dar lugar a la salida del grupo saliente. Y por último, en este caso específico, nosotros aquí observamos que tenemos un anhídrido protonado y la última etapa entonces consiste en una desprotonación que va a ocurrir en este caso con este ion cloruro que se desprendió en la etapa anterior. Entonces básicamente es el mismo mecanismo, la adición del nucleófilo, la formación de un intermediario tetraédrico y por último una desprotonación cuando se requiere. Para convertirse en un éster, cabe mencionar algo importante aquí, que los cloruros de ácido, como son los derivados más reactivos de todos, entonces en algunas, básicamente en todas las reacciones, también se consideran como derivados activados de los derivados de todos los derivados de los ácidos carboxílicos. Estos cloruros de ácido no necesitan una activación previa. En algunos casos, algunos derivados de ácido, porque no son tan reactivos, necesitan una activación previa, específicamente cuando las reacciones ocurren en medio ácido, por ejemplo. Necesitan protonarse antes para que un nucleófilo débil pueda adicionarse en el grupo carbonilo. Eso no ocurre con los cloruros de ácido ni con los anhídridos, que son los compuestos más reactivos y son considerados los derivados activados. Ellos no requieren una activación previa, sino que ya el grupo carbonilo está altamente polarizado y este carbono es sumamente electrofílico y puede ser atacado incluso por nucleófilos débiles. Muy bien. Para convertirse en un éster, entonces ocurre primero la adición del nucleófilo, era lo que les estaba mencionando. Aquí, para convertirse en un éster, el cloruro de ácido se hace reaccionar con un alcohol y ya sabemos nosotros que los alcoholes son nucleófilos débiles. Entonces, al ser el cloruro de ácido sumamente reactivo, no necesita la activación previa. Entonces, este nucleófilo, que es considerado un nucleófilo débil, puede atacar directamente al cloruro de ácido para la formación del intermediario tetraédrico y en la segunda etapa se da entonces la regeneración del grupo carbonilo y la salida de nuestro grupo saliente. Y por último, aquí nosotros lo que tenemos es un ácido, un éster protonado y por último entonces se da la desprotonación para obtener el éster que nosotros estábamos buscando. Algo importante con esta reacción es que esta reacción es una reacción bastante exotérmica, por lo que en el laboratorio se necesita mantener la temperatura baja, pues para evitar que ocurra una deshidratación en el alcohol. Además de eso, se necesita neutralizar el ácido que pueda haberse formado. Por ejemplo, en este caso, este grupo o este ion cloruro puede provocar o puede desprotonar a este éster protonado y formarse ácido clorhídrico. Pero ya sabemos nosotros que en condiciones ácidas el alcohol puede protonarse y en ese caso, una vez protonado, entonces ya no puede actuar como nucleófilo sobre el cloruro de ácido. Entonces, para evitar que se forme ese ácido clorhídrico, se utiliza una base que en este caso fue piridina. Muy bien, los cloruros también se pueden convertir en amidas y para ello, pues ese cloruro de ácido se hace reaccionar con amoníaco o con alguna amina, primaria o secundaria. El mecanismo de reacción, aquí de nuevo tenemos a una amina, que es un nucleófilo débil, pero estamos hablando de que estamos trabajando siempre con el cloruro de ácido, que es sumamente reactivo y que puede ser atacado por nucleófilos débiles. Entonces, en la primera etapa se da la adición por parte de la amina directamente al cloruro de ácido para la formación del intermediario tetraédrico, la regeneración del doble enlace carbono-oxígeno y la salida del grupo saliente. Aquí se forma esta amida protonada y en la etapa posterior entonces se da la desprotonación para llegar finalmente a la amida. Esta reacción
De nuevo, aquí tenemos la salida de este ion cloruro, que en este caso este ion cloruro puede hacer la desprotonación en esta tercera etapa, llevando a la formación del ácido clorhídrico, que puede nuevamente protonar a la amida y evitar que éste pueda atacar al cloruro de ácido. Entonces, para evitar la formación de este ácido clorhídrico, se pueden emplear se pueden hacer dos cosas. La primera es emplear un exceso de la amina, que es lo que está planteado en esta reacción de acá, donde otra molécula de amina es la que se encarga de hacer la desprotonación, o se puede utilizar también una base, como por ejemplo el hidróxido de sodio o la piridina. Entonces, si el cloruro de ácido reacciona con amoníaco, lo que se obtiene es una amida primaria. Si es con una amina primaria, entonces lo que se obtiene es una amida secundaria. Y si reacciona con una amina secundaria, lo que se obtiene es una amida terciaria. Los anhídridos pueden convertirse en ésteres y amidas. Para convertir los anhídridos a un éster, ese anhídrido se hace reaccionar con un alcohol. Y de nuevo estamos hablando de anhídridos que también son considerados derivados activados de los derivados de ácido, por lo que tampoco se requiere una activación previa. Y los nucleófilos, incluso los débiles, como en este caso el alcohol, puede atacar directamente al anhídrido. En el primer paso, entonces, se da la adición del nucleófilo, se da la formación del intermediario tetraédrico, se regenera el doble enlace carbono-oxígeno y se da la salida del grupo saliente. Y por último, se da entonces la desprotonación para formar finalmente nuestro éster. Para convertirse en una amida, este anhídrido se hace reaccionar con amoníaco o con una amina, que puede ser primaria o secundaria. Y el mecanismo es básicamente el mismo que ya habíamos mencionado antes. Esta amina o el amoníaco ataca directamente al anhídrido, se da la formación del intermediario tetraédrico, la salida del grupo saliente y la desprotonación para formar finalmente una amida. Y los ésteres solamente se pueden convertir a amidas y esa conversión se hace haciendo reaccionar a nuestro éster con amoníaco o una amina primaria o secundaria. Y la reacción en este caso se da por una adición nucleofílica por parte de la amina primaria o secundaria o el amoníaco. A esta reacción se le conoce como aminólisis de un éster. Esta reacción entonces se da la adición del nucleófilo, la formación del intermediario tetraédrico, la salida del grupo saliente, la desprotonación y la formación de la amida. Básicamente, si ustedes se fijaron, son exactamente el mismo mecanismo general, por lo que ustedes no deberían memorizarse estos mecanismos, de ya saben ustedes que las conversiones favorables siempre van a ser de un reactivo, de un derivado más reactivo hacia un derivado menos reactivo. Ahora, en esta última diapositiva, en esta conversión de los ésteres, si ustedes se fijan aquí en esta segunda etapa, tenemos la salida de este grupo saliente, que es un ion alcóxido. Si ustedes se acuerdan allá en la química orgánica 2, perdón, en la química orgánica 1, cuando estábamos estudiando las sustituciones nucleofílicas bimoleculares, habíamos estudiado que estos grupos son muy malos grupos salientes. Entonces, ¿cómo es que allá en la sustitución nucleofílica bimolecular esos son considerados muy malos grupos salientes y las reacciones donde tenemos esos malos grupos salientes prácticamente no se llevan a cabo? ¿Y por qué ahora aquí en la sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo esa salida de este tipo de grupos salientes sí es factible? Para entender eso vamos a utilizar estos dos diagramas de energía, donde en este primer caso tenemos la sustitución nucleofílica bimolecular y ya sabemos nosotros que esta sustitución nucleofílica molecular es una reacción concertada. Eso significa que ocurre en un solo paso. Al mismo tiempo que se da el ataque del nucleófilo, en ese mismo tiempo se está dando la salida del grupo saliente.
Entonces, para formar este intermediario tetraédrico, aquí se ha formado una parte, se está formando el enlace con el nucleófilo y se está rompiendo el enlace con el grupo saliente. Ahora, si ustedes se fijan en este diagrama de energía, para una sustitución nucleofílica bimolecular, considerando un sustrato que tiene un mal grupo saliente, vemos que esta reacción es levemente endotérmica, con una energía de los productos levemente mayor que la energía de los reactivos. Desde aquí nosotros ya podemos concluir que la reacción está más bien siendo un poco favorecida hacia los reactivos, hacia los reactivos y no hacia los productos. Otra cosa que deberíamos observar aquí es que en la sustitución nucleofílica bimolecular, tenemos esta energía de activación bastante alta. Tenemos una energía de activación bastante alta. Esta energía de activación alta, cuando nosotros tenemos una energía de activación alta, si ustedes lo recuerdan, una energía de activación alta significa que la velocidad de la reacción es bastante lenta, o que la reacción se lleva a cabo a una velocidad bastante pequeña. Entonces, al tener una energía de activación alta, podemos concluir que esta reacción, la sustitución nucleofílica bimolecular, cuando tenemos un sustrato con un mal grupo saliente, es muy lenta. O nunca ocurre, que eso es exactamente lo que ocurre cuando nosotros consideramos un mal grupo saliente en una sustitución nucleofílica bimolecular. Entonces, esa es la razón por la que en este tipo de reacciones, en la SN2, este tipo de grupos salientes no pueden ser utilizados en los sustratos, no pueden ser desplazados por un nucleófilo. Las reacciones o los sustratos que contienen estos malos grupos salientes simplemente o reaccionan de una forma extremadamente lenta o no lo hacen. Cosas diferentes ocurre con la sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo, que es el que estamos estudiando ahora, donde estamos hablando de una reacción que no es concertada, no ocurre en un solo paso, sino que ocurre en varias etapas. Entonces, la primera diferencia es que aquí no se da la adición y la ruptura o la adición y la eliminación en una misma etapa, ocurre en etapas diferentes. Primero se da la adición del nucleófilo y en una etapa posterior es que se da la salida del grupo saliente. Entonces, si nosotros observamos aquí están nuestros reactivos. La adición de nuestro nucleófilo forma el intermediario tetraédrico que estaría aquí. Esta parte de acá nos representa a nuestro intermediario tetraédrico, donde todavía está unido el grupo saliente. Ahora, si ustedes se fijan aquí, para que el grupo saliente pueda salir, en este estado de transición, que se comience a romper este enlace del grupo saliente, tenemos una energía de activación mucho más pequeña que la que teníamos allá en la SN2, en la sustitución nucleofílica bimolecular. Una energía de activación más pequeña significa que esta etapa de la reacción en específico ocurre de manera mucho más rápida. Y además de eso, vemos que este paso es bastante exotérmico, lo que significa que el producto que se genera en esta etapa, que sería este compuesto protonado, en este caso esta amida protonada, tiene una energía mucho menor que el intermediario que se había formado antes. Entonces, esta etapa, el objetivo es, que además que tiene una energía de activación pequeña y que la rapidez es grande. Además de eso, la salida de ese grupo saliente, que en la SN2 es considerado un mal grupo saliente, en esta etapa, la salida de este grupo saliente estabiliza completamente este estado de transición y produce este producto mucho más estable que el intermediario tetraédrico que nosotros teníamos inicialmente. Ya después, el otro estado de transición, que es esta última etapa de acá, corresponde a la desprotonación de esta amida protonada que se había obtenido antes. Entonces, esa es la razón por la que en las sustituciones nucleofílicas sobre el grupo acilo, las salidas de estos grupos que sí es factible y porque es
que en las SN2 esas salidas no son factibles. Y todo tiene que ver por el mecanismo en la que se llevan a cabo las reacciones. En la SN2, una reacción concertada, y en la sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo, o una reacción que ocurre en varias etapas, y la salida de este grupo estabiliza el estado de transición y produciendo un producto muchísimo más estable. Muy bien. Otra reacción que podemos mencionar de los derivados de ácido, específicamente de los ésteres, es la transesterificación, donde nosotros tenemos un éster que se convierte en otro éster diferente, en un éster diferente. Esta reacción puede ocurrir catalizada por ácido o puede ocurrir catalizada por base. Y el éster inicial se hace reaccionar con cantidades elevadas, con un exceso de un alcohol para producir nuestro nuevo éster. El mecanismo de la reacción que es catalizada por base, es esta que nosotros tenemos acá. Tenemos una base fuerte que ataca directamente al grupo carbonilo del éster, la formación del intermediario tetraédrico, la salida del grupo saliente y la formación final de nuestro éster. En el caso de la reacción catalizada o del mecanismo catalizado por ácido, esta reacción ocurre en dos etapas. En la primera, ocurre primero la activación del éster, que ya sabemos que es un derivado que no es tan reactivo como el cloruro y el anhídrido. Ocurre la activación y una vez que está activado, entonces ahora sí ocurre la adición de este nucleófilo sobre el grupo carbonilo activado para generar este intermediario tetraédrico. Ocurre la desprotonación y este intermediario tetraédrico protonado. Entonces una desprotonación nos lleva hasta el de intermediario tetraédrico. Y en la segunda etapa de la reacción consiste en una eliminación del grupo saliente, siempre en una reacción catalizada por ácido, y ocurre primero la protonación de nuestro grupo saliente, luego se regenera el doble enlace carbono-oxígeno y se da la salida de ese grupo saliente, y por último se da la desprotonación del éster protonado para formar finalmente el éster que se estaba buscando. Muy bien. Otro tipo de reacciones que experimentan los derivados de ácidos carboxílicos son las reacciones que se conocen como hidrólisis. Estas reacciones de hidrólisis básicamente son reacciones que convierten a los derivados de ácido en ácidos carboxílicos o iones carboxilato. Vamos a comenzar entonces, es la adición de agua, ¿verdad? En los compuestos, en los derivados de ácido, o de la adición de agua o de un ion hidroxilo. Todo va a depender del medio en el que se esté llevando a cabo la reacción. Entonces, vamos a comenzar con la hidrólisis de los haluros de ácido y de los anhídridos, que son los derivados más reactivos de todos, que son considerados los derivados activados, no necesitan una activación previa, por lo que incluso un nucleófilo débil puede atacar directamente al grupo carbonilo, y eso es precisamente lo que ocurre. El mecanismo de ambas hidrólisis, tanto para el haluro de ácido como para el anhídrido, es exactamente el mismo, pero aquí solamente estamos mostrando lo que ocurriría con un haluro de ácido, pero en el anhídrido sería exactamente el mismo mecanismo. Entonces ocurre la adición de nuestro nucleófilo débil, la formación de un intermediario tetraédrico, la salida del grupo saliente y la desprotonación de nuestro ácido protonado, para formar finalmente nuestro ácido carboxílico. Esta reacción, al no necesitar activación y no necesitar nucleófilos fuertes, ocurre en condiciones neutras. Ahora, la hidrólisis de los ésteres, que los ésteres son compuestos no tan reactivos como los cloruros de ácido y los anhídridos, puede ocurrir tanto catalizada por base como catalizada por ácido. Si estamos a la reacción que se lleva a cabo con la catálisis básica, se le conoce como saponificación de un éster, y la reacción es esta de acá.
tenemos a nuestro nucleófilo fuerte, que en este caso es el ion hidroxilo, que se adiciona directamente al grupo carbonilo del éster, formando el intermediario tetraédrico. Luego se da la salida del grupo saliente y finalmente aquí fíjense que se forma este ácido carboxílico. Solo que este grupo que salió en la etapa anterior es un grupo, sale como el ion alcóxido. Y ese ion alcóxido es tanto nucleófilo fuerte como una base fuerte. Ya saben que todo nucleófilo también es una base y puede actuar de las dos formas. Entonces aquí tenemos un ácido y tenemos una base presentes y entonces inmediatamente va a ocurrir una reacción ácido-base espontánea y al final lo que vamos a obtener es el ion carboxilato o una sal de carboxilato y el alcohol y un alcohol. Si yo al final quiero obtener el ácido carboxílico, entonces yo tendría que protonar a este carboxilato que se formó en esta reacción primera. Entonces, a estos carboxilatos o esos carboxilatos de sodio específicamente, por ejemplo, si lo que utilicé acá como fuente del ion hidroxilo fuera NaOH, entonces aquí lo que tendría sería una sal de sodio de este carboxilato y si ese carboxilato de sodio tiene una cadena R larga, a ese tipo de compuestos se les conoce o son los componentes, son los jabones que nosotros conocemos como jabones. Muy bien. Estos ésteres o la hidrólisis de los ésteres también se puede llevar a cabo catalizada por ácido y esa reacción es exactamente la reacción inversa de la esterificación de Fischer que ustedes ya conocen. Así que ustedes entonces ya son capaces de proponer un mecanismo para esta hidrólisis catalizada por ácido. Solamente tendrían que considerar la reacción inversa de la esterificación de Fischer. Las amidas también pueden hidrolizarse en medio, y esa hidrólisis ocurre en medio básico y también puede ocurrir en medio ácido. En medio básico, la amida reacciona con una base fuerte para generar finalmente el ion carboxilato y en condiciones ácidas reacciona en medio ácido para formar este ácido carboxílico. El mecanismo de la reacción de la hidrólisis catalizada por base, entonces, es básicamente las mismas que ya hemos estado viendo para los otros casos, donde tenemos una base fuerte. En este caso ocurre la adición nucleofílica sobre el grupo carbonilo de este nucleófilo fuerte, la formación del intermediario tetraédrico, la salida del grupo saliente, que en este caso es un ion amiduro, un nucleófilo fuerte, también una base fuerte, y en presencia del ácido entonces ocurrirá una reacción ácido-base, donde el amiduro desprotona al ácido y lo que tenemos al final es un ion carboxilato. En medio ácido, también la reacción ocurre en dos etapas, muy similar a la que ya vimos allá con los ésteres. En la primera etapa ocurre la protonación o activación de la amida para formar esta amida protonada o activada, que ahora puede ser atacada por el agua, un nucleófilo débil, para formar este intermediario protonado. La desprotonación de este intermediario entonces nos lleva a este compuesto de acá, intermediario tetraédrico. La segunda etapa entonces consiste en la eliminación del grupo saliente mediante también una reacción catalizada por ácido, donde nuestro grupo saliente primero se protona, luego se regenera el doble enlace carbono-oxígeno, se da la salida del grupo saliente y luego se da la desprotonación para formar finalmente nuestro ácido carboxílico. Los nitrilos también pueden experimentar hidrólisis, también puede ocurrir en medio básico y puede también ocurrir en medio ácido. Los nitrilos en medio básico pueden reaccionar con un nucleófilo fuerte como el ion hidroxilo para formar inicialmente una amida primaria. Ahora, esta amida primaria en medio básico siempre se convierte en un ion carboxilato siguiendo este mismo mecanismo que ya nosotros vimos en la hidrólisis de las amidas. Y en medio ácido, la hidrólisis se lleva a cabo en medio ácido. Primero se da la formación de una amida
en este caso una amida primaria, y esta amida primaria se convierte posteriormente, siempre en condiciones ácidas, en el ácido carboxílico siguiendo esta etapa de aquí a acá. El mecanismo es el que acabamos de ver para el caso de las amidas y este caso, la conversión de aquí a acá, también es la que acabamos de ver ahora, esta hidrólisis de amidas que ocurre en medio ácido. El mecanismo es el que los que acabamos de discutir. Ok, la hidrólisis entonces de los nitrilos o el mecanismo de la reacción que ocurre catalizada por base, entonces ocurre el ataque nucleofílico por parte del ion hidroxilo al carbono electrofílico del nitrilo para formar este compuesto de acá. Nosotros aquí tenemos un nitrógeno con dos pares de electrones no enlazados y una carga negativa, lo que lo hace un nucleófilo y una base fuerte. Entonces este de acá ahora desprotona el agua que se formó, el agua que está siendo utilizada como disolvente, y luego se forma este enol de la amida. Y en la tercera etapa se da la desprotonación de este grupo OH por el ion hidroxilo y se da estas estructuras resonantes de acá, que es un enolato de la amida. Y posteriormente con la segunda estructura resonante, que es esta de acá, que contiene una carga negativa en el nitrógeno, se protona nuevamente para formar la amida que se formó inicialmente. Y el mecanismo de pasar de esta amida hasta el ácido carboxílico es el mismo que ya discutimos antes, previamente para las amidas. Muy bien, lo dejaremos entonces por acá. Y en otro video entonces seguiremos con las otras reacciones que experimentan los derivados de ácido.